Hola amigos. Hoy hablaremos sobre la prehistoria. Y este es el contenido. La prehistoria. Edades de la prehistoria. Paleolítico. Paleolítico inferior. Paleolítico medio. Paleolítico superior. Mesolítico. Línea de tiempo prehistoria. Neolítico. Edad de los metales. Período del cobre. Período del bronce. Período del hierro. Línea de tiempo edad de metales. La prehistoria. Conocemos como prehistoria al período de vida del hombre desde su aparición en la Tierra hasta la invención de la escritura. Las edades de la prehistoria. Se inicia con la aparición del hombre. Se divide en dos edades. Edad de piedra, que a su vez se subdivide en tres periodos. Período del Paleolítico, el cual está conformado por Paleolítico inferior, Paleolítico medio, Paleolítico superior. Período del Mesolítico. Período del Neolítico. Luego existe un corto período de transición. Edad de los metales. Se subdivide en tres periodos. Período del cobre. Período del bronce. Período del hierro. Para terminar en la invención de la escritura. Paleolítico. Etimológicamente significa piedra antigua, término acuñado por el arqueólogo John Lubbock en 1865. Es el periodo más largo de la historia. Características del Paleolítico. Predominio del Pleistoceno. Economía de subsistencia o parasitaria. Práctica de la caza y la pesca. El hombre se agrupa en bandas. Práctica del nomadismo. El Paleolítico se subdivide en Paleolítico inferior, Paleolítico medio, Paleolítico superior. Paleolítico inferior. Período de más larga duración del Paleolítico. Tiempo: 2.500.000 a.C. a 150.000 a.C. Aparición de homínidos como el Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus y Homo antecesor. En un inicio el hombre practicaba la recolección de frutas, raíces y era carroñero, hasta que se convirtió en cazador. Aparece la división del trabajo, basándose en la división sexual. El hombre se dedicaba a la caza y la mujer se dedicaba a la recolección. Trabajaron la madera, el hueso y la piedra, cultura de guijarros. Al final de este periodo el hombre utiliza por primera vez el fuego, Homo erectus. Los yacimientos que pertenecen a este periodo son Abbé-Villense, yacimiento de Abbeville, Francia,
también llamado chelense. Achelense, yacimiento de Saint-Acheul, Francia. Clactoniense, yacimiento de Clacton-on-Sea, Gran Bretaña. Paleolítico Medio. Tiempo: 150.000 a.C. a 40.000 a.C. Desarrollo del Homo sapiens, hombre de Neandertal. A él se deben los primeros ritos funerarios, concepción de la vida después de la muerte, las técnicas de caza. Y para ello mejoró la calidad y cantidad de la industria lítica, así como la industria mosteriense, hachas de mano, cuchillo de mano, raspadores, etc. Se desarrolla el lenguaje articulado y se practica el canibalismo ritual. Paleolítico Superior. Tiempo: 40.000 a.C. a 15.000 a.C. Surge el Homo sapiens, hombre de Cro-Magnon. Se desarrolla el arco y la flecha debido a la perfección de las técnicas de trabajo en piedra. Se desarrollan además varios tipos de industrias líticas como auriñaciense, solutrense, perigordiense, magdaleniense. El arte es el elemento característico de la época. La pintura rupestre y el arte mobiliar. Arte rupestre o parietal. Consiste en pinturas en las paredes de las cuevas, cuya finalidad era propiciar la caza. Se cree que el sentido era mágico-religioso. Ejemplo: pinturas de las cuevas de Altamira, España, y pinturas de las cuevas de Chauchet, Francia. Arte mobiliar. Estatuillas de piedra, madera, barro o huesos de animales que pueden ser transportadas. Simbolizan el culto a la fertilidad. Ejemplo: Venus de Willendorf. Mesolítico. Etimológicamente significa entre piedras. Periodo de la prehistoria situado entre el Paleolítico y el Neolítico. Abarca el periodo de 15.000 a.C. a 7.000 a.C. Características del Mesolítico. Se producen cambios climáticos cruciales, los cuales producen que las condiciones de vida mejoren y que el hombre tienda a abandonar poco a poco las cuevas para vivir al aire libre. Este nuevo periodo es el Holoceno. La población se vuelve seminómada. El cambio climático provoca cambios en flora y fauna, haciendo que el hombre no dependa solo de la caza de animales. Surgen nuevas actividades. Recolección de caza avanzada, horticultura y caza selectiva. La domesticación de perros. Organización de clanes en torno a un ancestro mítico o tótem. Se inicia la industria microlítica. Extinción de la megafauna. Al final de las glaciaciones, el clima se fue haciendo más cálido, los cielos se fundieron, el nivel del mar se elevó y los animales de la edad de hielo, como los mamuts, desaparecieron. Otros emigraron hacia el norte, como los renos de Norteamérica. Otros escasearon, como los bisontes.
Línea de tiempo prehistoria. El hombre sale de África a otro continente. 100.000 a.C. Primeros entierros humanos. 80.000 a.C. El hombre llega a Europa. 40.000 a.C. El hombre cruza el estrecho de Bering. 10.000 a.C. Neolítico. El hombre empieza a controlar la naturaleza, o al menos ha logrado ejercer un control cooperando con ella. Etimológicamente significa piedra nueva. Etapa de la prehistoria que se desarrolla desde el 7000 a.C. hasta aproximadamente el 3000 a.C. Durante este periodo ocurrieron cambios importantes que transformaron la vida humana. Entre ellos tenemos construcción de las primeras viviendas. En un inicio eran toscas, fueron levantadas a orillas de lagos y ríos. A estas construcciones se les denominaron palafitos. También construyeron monumentos megalíticos como dólmenes, constituidos por filas y círculos de piedra. Utilización de fibras vegetales para la elaboración de telas, que se utilizaron para confeccionar los vestidos en lugar de pieles de animales. Desarrollo de la industria para confeccionar utensilios, armas y herramientas. Descubrimiento de la agricultura y la ganadería. El hombre es capaz de reproducir sus propios alimentos. Ello fue posible debido al cambio climático que provocó el alejamiento de los animales a causa de la sequía. Los lugares donde se inició la domesticación de plantas y animales son los siguientes: creciente fértil, cercano oriente. China, lejano oriente. México, Mesoamérica. Perú, Sudamérica. El hombre se volvió sedentario debido a que aprendió la agricultura y ganadería. El hombre dejó de ser errante ya que necesitaba cuidar de sus propios alimentos. Se inventaron la cerámica y la cestería por la necesidad de almacenar alimentos y excedentes de producción. Organización social. Apareció una nueva autoridad que se encargaría de la disciplina interna y la defensa ante el ataque de otros grupos. Consecuencias de la revolución neolítica. Económicas. Debido a la aparición de la ganadería y agricultura surgen los excedentes de producción, con lo cual surge a la vez el concepto de propiedad privada. Sociales. Aparece la sociedad dividida en clases y los especialistas, que estudiaban el movimiento de los astros, distribuían el agua, etc. El poder de estas clases iba en aumento y vivían del excedente económico de la comunidad. Políticas. La clase dominante, a fin de controlar su posición y privilegio, crea el Estado, los militares y la religión. Edad de los metales. Es la última etapa de la prehistoria. Comienza cuando el hombre descubre los metales y empieza a utilizarlos en la fabricación de herramientas y armas. El hombre necesitó de elementos fuertes y resistentes que permitieran una mejor confección de sus herramientas. Se divide en 3 periodos. Periodo del cobre. Periodo del bronce. Periodo del hierro.
Periodo del cobre. Periodo de transición. El cobre es el primer metal utilizado por el hombre y reemplazará a la piedra. Se le denomina también cuprolítico, calcolítico o eneolítico. Debido a que el uso del metal no se encontraba generalizado, ya que la piedra aún era trabajada por el hombre. El cobre fue utilizado para fabricar utensilios, agujas y anzuelos, armas, cuchillos y arpones, joyas y objetos de culto. Periodo del bronce. El bronce es el resultado de la aleación del cobre y el estaño, 90% y 10% respectivamente. Surge en el cercano Oriente. En este periodo aparecen las primeras civilizaciones. En el norte de África, Egipto, Mesopotamia, Sumeria. Y en el mar Mediterráneo, civilización cretense, etc. Se domestica el caballo, acompañante de pastores, y el comercio se vuelve la actividad cotidiana. El trueque es la forma de intercambio de productos. Durante el periodo del bronce se difunde por Europa la cultura de los túmulos, construcciones de piedra bajo las cuales se hallan las cámaras mortuorias. La cultura está también relacionada con los ritos funerarios. Es la llamada cultura de los campos de urnas. Bronce final. Periodo del hierro. El hierro es un metal más resistente que el bronce. Fue utilizado como material de fabricación de instrumentos y armas. El hierro permitió al hombre dominar mejor el medio y ampliar su horizonte cultural. Los hititas fueron los primeros en utilizar el hierro, 1300 a.C., y lo exportaban a Egipto y a Siria. En Grecia, los dorios utilizaron el hierro en 1200 a.C. En Europa la utilización del hierro se manifiesta en dos culturas: Hallstatt y la Atene. Línea del tiempo. Edad de los metales. La edad de los metales es la última etapa de la prehistoria. Comienza cuando el hombre descubre los metales y empieza a utilizarlos en la fabricación de herramientas y armas. Comienza el Neolítico, 7000 a.C. Uso del cobre, 4000 a.C. Uso del bronce, 3000 a.C. Uso del hierro, 1500 a.C. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.